Buen día, mi nombre es Karen García, pertenezco al programa de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Les voy a hablar sobre la inflación y el desempleo en Colombia durante los últimos 5 años. El desempleo plantea tal vez el problema económico más urgente por resolver en Colombia. El deterioro del mercado laboral preocupa porque la tasa de desocupación contempló 5 meses consecutivos en niveles de 2 dígitos. Y además porque el aumento de los desocupados se produjo en medio de una menor tasa de participación, es decir, el desempleo reputó de que a pesar de que menos gente buscó trabajo durante los primeros meses del año, las cifras indican que el país llegó a esta fase desde hace varios periodos y apenas ahora es evidente. Teniendo que el incremento del mercado laboral viene desde principios del 2016, desde ese momento se registró de a pocos y parece haber una profundización de este deterioro en los últimos 6 o 7 meses. Durante abril, la tasa del desempleo alcanzó 10.3% a nivel nacional. Eso significa que repunte de casi un punto porcentual frente al 9.5% del mismo periodo del año anterior. Y lo más grave, este incremento se produjo una caída de más de 2 porcentajes de la tasa global de participación, que pasó de 64.2% a 62.2% porcentuales en la tasa global del mismo periodo y en la tasa de ocupación. De hecho, según datos del DANE, la economía destruyó alrededor de 775.000 puestos de trabajo en el último año, una cantidad que no se veía desde finales del 2008. La tasa de desempleo urbano, menos 13 áreas metropolitanas, en abril se ubicó en un 11.1% y se deterioró por séptimo mes consecutivo frente al año anterior. No obstante, los niveles de ocupación caen sobre todo en las regiones y sectores como el agropecuario. Además, siguen profundas diferencias por temas de género y edad. La tasa del desempleo de las mujeres alcanzó un 13%, cerca de 5 puntos porcentuales por encima de los hombres, 8.4%, y el desempleo juvenil alcanzó un 18.5%. Por otro lado, la inflación en Colombia subió 0,23% en septiembre. Y en lo corrido que va del 2019, la inflación se sitúa en 3.26%, una variación mayor en comparación con el 2.63% del año pasado. La inflación en Colombia fue de 0,23% en septiembre, superior a la tasa del 0,16% del mismo periodo del año pasado, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. En el mes de septiembre de 2019, el IPC registró una variación del 0,23% en comparación con agosto del 2019, teniendo que el índice de precio al consumidor es el indicador a partir del cual se calcula la inflación en Colombia. En este mes, las divisiones del gasto que más crecieron fueron la educación, 0,90%, alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,46%, restaurantes y hoteles, 0,33%, bienes y servicios diversos, 0,32% y salud, 0,28%. Por debajo del promedio nacional quedaron los servicios de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con el 0,21%. Prendas de vestir y calzado, 0,13%, muebles y artículos del hogar, 0,07% y transporte, 0,05%, entre otros. Durante los últimos 12 meses, la inflación acumuló un alza del 3.82% por encima del 3.23% del mismo periodo anterior, registrado en septiembre de 2018. Por otro lado, el aumento del desempleo es prácticamente en todas las regiones del país. Los sectores más diversos son los de mano de obra, como la construcción o el agrícola, que exhiben los mayores problemas en materia de crecimiento. Para el DANE, la mayor destrucción de empleo se presentó en las actividades agrícolas, ganaderas, caza, silvicultura y pesca, con la caída en el número de ocupados de más de 327.000 personas. La mayor tasa de desempleo se presentó en ciudades como Quindío con 28.8%, Armenia con 18.1% y Florencia con 17.3%. En otras como Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, que son fuertes en niveles de migración, las cifras del desempleo son
disímiles, con 15.9%, 11.9%, 8.9% respectivamente. En Cali, como en todo el país, ha habido un marcado deterioro del mercado laboral en los últimos 3 años, asociados principalmente a la desaceleración de la economía, pero también a la incorporación de ciudadanos venezolanos a la fuerza laboral. Cali tiene un reto importante en materia de desempleo juvenil, porque su tasa casi 2 puntos por encima del promedio nacional en cuanto a la informalidad laboral. Sin embargo, es importante anotar que la ciudad tiene el cuarto nivel más bajo en las principales urbes del país. En la capital antioqueña la tasa de desempleo llegó a 13,5% en abril, un aumento considerable frente a la medición entre diciembre y febrero de este año, que lo ubica en 12.8% y 0,7 puntos de incremento en los 2 meses. Los países andan preocupados, pues el año pasado el desempleo estaba en 11.5%, eso quiere decir que para el 2019 el fenómeno lleva 2 puntos de aumento. Eso significa miles de personas sin trabajo. Por otro lado, Barranquilla tiene un buen desempeño económico. La ciudad y su área metropolitana, especialmente lo referente al mercado laboral, dado que la ciudad se destaca por presentar la segunda tasa de desempleo más baja del país, con 7,4%, únicamente superada por Cartagena. Además, registró una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2018. Bueno, por otro lado, en mi región, Bogotá, a pesar de que la tasa del desempleo nacional subió en junio y que la capital bajó con respecto al mismo periodo del año pasado, la cifra de la ciudad sigue siendo más alta. El desempleo en Bogotá presentó una leve reducción del 0,3% en comparación con la cifra del año pasado, al pasar del 10,6% al 10,3% de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. No obstante, la tasa actual de la capital de 10,3%, casi un punto más que la nacional, que es de 9,4%, a pesar de que es alentador que la cifra haya disminuido en la capital con respecto al 2018 y que de marzo a mayo el desempleo haya bajado en 0,7 puntos porcentuales, las instituciones distritales aún tienen tareas en esta materia, ya que Bogotá es la cuarta ciudad con menor tasa de desempleo en el país, frente a 23 ciudades y áreas metropolitanas que registraron la cifra superior a la nacional. Cabe resaltar que el sector de la construcción es el que más ha crecido en cuanto a generar empleo. Pasó de 215.702 ocupados en 2018 a 305.981 en 2019. En este sentido, cabe resaltar que según el DANE, en Bogotá se han generado 39.000 nuevas oportunidades laborales. Además, es la ciudad con mayor dinamismo laboral y productividad del país, porque cuenta con 4.198.775 personas ocupadas. Bueno, para finalizar, las sugerencias para disminuir el empleo en Colombia serían que las empresas generaran puestos de trabajo y políticas que se deben articularizar para promover el crecimiento económico. Según estimaciones del equipo de investigaciones económicas del Banco de la República, un ritmo de crecimiento del 3% permite estabilizar la tasa de empleo, es decir, que no aumente ni descienda en términos anuales, lo que aún no se presenta. También ofrecer menos barreras de acceso en el mercado laboral, dado que aún existe un descontento generalizado por condiciones de empleo ofertadas por el mercado laboral de la ciudad, especialmente en materia de ingresos. Que el Banco de la República continúe con la política monetaria laxa, lo que implica mantener menores tasas de interés anuales. Gracias.